Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, después de este tema iniciamos nuestra edición del día de hoy, edición meridiana correspondiente al 23 de febrero de 2023, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan para llevarles a ustedes información en todo el Caribe latinoamericano y en el área binacional colombo-venezolana. También un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores en las distintas emisoras que retransmiten esta señal abierta y también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Todos trabajando con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Como siempre lo hacemos en el horario del mediodía. En el primer segmento, hablando con Carlos Uzcategui, el Miura, al cual saludamos. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y por supuesto a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Espero que estés bien. ¿Cómo te sientes? Bueno, Carlos, revisando aquí unos datos de una encuesta de una encuestadora Mega Análisis. No la conozco bien, pero algunas cosas interesantes pues arrojan. Tú sabes que en estos tiempos nos llenamos de encuestas, de investigaciones, de estudios de opinión, porque estamos como quien dice en tiempos electorales, a pesar de que las elecciones nacionales se tienen previstas para el próximo año 2024. Esto de las primarias ha movido el piso a muchos y ha traído como consecuencia que nos llenemos de investigaciones, de estudios, de análisis, etcétera, sobre la situación país. Pero de esta encuestadora, Mega Análisis, hay estos resultados. Por ejemplo, me llama mucho la atención. A la gente se le pregunta, ¿qué prefiere usted? ¿Recibir bonos y dádivas del gobierno, ayudas sociales o tener un trabajo estable y bien remunerado? Bueno, la respuesta fue obvia. El 94,2% de las personas encuestadas afirmó que tener un trabajo bien remunerado que le garantice una jubilación decente y estable. ¿Qué te parece ese resultado, Carlos? Alan, eso lo has venido tú comentando desde hace más de 2 meses. La gente no quiere bonos, la gente no quiere regalías, la gente no quiere bonos sorpresa, los bonos de la guerra, los bonos de la negra matea, los bonos, etcétera, etcétera. La gente lo que quiere es un salario justo y que les sirva para sobrevivir o vivir con holgura. Es decir, ese punto de esa encuesta tampoco lo había visto y me parece muy interesante y muy racional. Bueno, también hay otra pregunta interesante. ¿Qué ha significado para usted el socialismo? ¿Trabajo, bienestar, esperanza, unidad, riqueza o mal vivir, desesperanza, separación familiar y pobreza venezolana? Adivina cuál fue la respuesta, Carlos. Hermano, la última. 85,1% de los que respondieron dijeron que el socialismo lo que le ha traído es mal vivir. Y apenas el 12% dice que están, pero eso sí, exultantes de felicidad. Entonces, tenemos una visión bastante clara de un país que dice que lo que suena a socialismo en Venezuela suena a pobreza. Así de sencillo, lo que quiere decir esta respuesta. Totalmente, una ruina total. Pero fíjate algo, Alan, la situación con la moneda, con la divisa, al cambio, el Banco Central de Venezuela, a 25,40 a esta hora. Imagínate solamente cómo está en la zona binacional. Hablamos del departamento de La Guajira hasta la Arauca, pasando por la zona del norte de Santander. Es decir, que los precios, después de las 2 de la tarde, serán otros en los mercados populares o en las grandes cadenas que hay en todo el occidente del país. Bueno, otra pregunta interesante. ¿Las elecciones primarias se deben realizar con el apoyo del CNE o sin el apoyo del CNE?
y la respuesta de los consultados fue 83,7% dice sin el CNE. O sea, es que el CNE trae muy malos recuerdos y sobre Por todo supuesto. te habla de injerencia indebida del gobierno en la decisión que debe tomar el colectivo opositor. Siendo mayoritario en el país, esta opinión no puede ser manipulada. Y es lo que la gente teme, que lo del CNE sea un mecanismo de manipulación de los resultados electorales dentro de las primarias. O sea, muchos dirán, bueno, pero es que el gobierno estará interesado en que gane el candidato que más le convenga o el que más, con mejores prácticas se pueda negociar. Pero es la respuesta que da el consultado. Después de las 6 de la tarde, la gente ha sacado en todas las redes sociales, sobre todo en los grupos de WhatsApp de información, el tema del CNE. Y después de la que le hiciera un gran amigo periodista, Napoleón María Machado, se destaparon las olletas, como decimos nosotros, y la gente profirió o no quiere saber nada que tenga que ver, como lo indicaste ahorita, el CNE. Y recordar, por supuesto, a Tibisay y Lucena, porque eso sería un punto que la gente todavía lo tiene memorizado, como si tuvieras un cassette adentro. Bueno, pero es que la gente tiene sus razones para rechazar Por la supuesto. acción del CNE. Hay mucha negatividad allí y la gente teme que se manipule el tema electoral. Hay otro tema, Carlos, que vamos a conversar hoy y se trata de la violencia sexual en las zonas mineras del país. Hace algunos meses, algunas semanas, perdón, las Naciones Unidas presentó un informe sobre la violencia sexual en las zonas mineras de Venezuela y esto ha pasado debajo de la mesa porque las prácticas se han hecho cada vez más violentas e involucran no solamente a mujeres, sino a niños y niñas, que es lo más terrible de este caso. Vamos a recordar un poco de esto para comentar el informe de Marta Fariñas sobre la situación de los niños y niñas venezolanas en las zonas mineras y la violencia sexual en contra de las mujeres. Okay. En el estado de Bolívar es prevalente la violencia sexual y de género. Actores estatales y grupos armados criminales cometen violaciones y actos de explotación sexual que afectan particularmente a las mujeres y las niñas. El subregistro de este tipo de violencia, sobre todo con respecto a grupos marginalizados como personas indígenas y personas LGBTI, el estigma social y el temor generalizado a represalias presentan desafíos importantes para su investigación y análisis, por lo que se requiere que se siga prestando atención a esta situación. Carlos, ¿y tú crees que hasta el día de hoy, a pesar de que Baliña dijo esto a mediados de octubre, eh, ha habido algún tipo de respuesta institucional por parte del Estado en relación a estos temas gravísimos? Porque estamos hablando de niños, niñas y mujeres que están siendo maltratadas y violentadas en las zonas mineras del arco minero precisamente que ha dictaminado el régimen de facto. No ha habido ni una sola reacción sobre este tema. No va a haber pronunciamiento, Alan. Déjame comentarte algo sobre el tema en el sur de Venezuela, que es el estado Bolívar y parte del Amazonas. Pero esto se ve más que todo en la zona minera, ya debajo del kilómetro cero, que es el Dorado, Acamoirán, Santa Elena de Guairén, el Miamo, todas esas zonas mineras que van desde Tumeremo, en el municipio Sifonte, hasta la isla de Anacoco, y las zonas adyacentes al kilómetro 88. Alan, esto tiene más de 40 años. El factor violación de los derechos humanos y sobre todo en la violencia sexual contra las personas. Era normal cuando tú te acuerdas la palabra garimpeiros. Bueno, Alan, esa palabra garimpeiros realmente eran los pocos que llegaban a la zona de Santa Elena de Guairén. El resto se fueron asomando hacia la zona del sur, más para las ciudades como Upata, Guasipati, El Callao, Tumeremo, hasta la zona del Dorado. ¿Qué pasa? Que ahí los mineros hacían confabulaciones cuando requerían servicios sexuales de mujeres prostitutas o como le dicen ellos allá, las damas felices, pero esto no es de ahora. Pero en lo último que se ha venido desde hace un año, Alan, ha sido el sometimiento a menores de edad, niñas, niños, tal como me lo indicaste ahorita, adolescentes en las zonas
fronteriza entre Brasil y Venezuela, que son, la gran mayoría son pemones, maquiritares y yecuanas. Esto el gobierno lo sabe. La pregunta primordial, Alan, hay un gobernador del estado, hay un director de seguridad en el estado y los alcaldes hasta el momento, y lo has dicho muy bien, no se ha pronunciado hasta el momento ninguno. Es decir, que esto lo tienen todavía tapado. Pero Alan, si hay un delito en las zonas mineras. Bueno, pero lo triste del caso es que esto involucra cada vez más niños y niñas Sí, y no ha habido ni una sola reacción, ni un solo pronunciamiento del SECODAC, ni un solo pronunciamiento de la Fiscalía del Ministerio Público, ni un solo pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, perdón, sí. ni ha habido ni un solo pronunciamiento por parte del gobierno de facto sobre estos temas. Esto es grave, esto no es cualquier cosa, o sea, en medio de tantos temas graves que hay en Venezuela, porque a veces uno no sabe hacia dónde apuntar la vista porque cada vez se topa con más y más situaciones irregulares en el país. Está esto que afecta al futuro de Venezuela, a los niños, y nada que se habla, se dice o se menciona este tema dentro de los gobiernos. Parece que todos han convalidado que esta es una situación natural y que se debe dejar, porque simple y llanamente nadie muestra el interés real de investigar, de llegar y sancionar, que es lo que finalmente se busca a través de la denuncia. Un buen punto de reflexión que estás dando en este análisis, Alan. Pero fíjate algo, ¿no? Sabes que es difícil llegar desde Ciudad Guayana o de Upata, que sería el comienzo de la entrada hacia la Gran Sabana, en el tema del combustible, en el tema de un vehículo que llega hasta la zona. La gran mayoría de estos casos están pasando ya entre la ciudad, entre las poblaciones de Bochinche, Botanamo, El Frío, que es colindante con la Guyana Federal de Inglesa, y en las zonas mineras de alto riesgo selváticas, que son de la Gran Sabana hacia las zonas de Icabarú, Camoirán, hacia la zona que van al Paujir hasta Santa Elena de Guairén. Alan, no es fácil entrar en la zona. También eso está muy penetrada por grupos irregulares. Ahora, el gobierno le asegura a ellos, por lo menos el gobernador del estado Bolívar y su director de seguridad, cómo haría para llevar un ejemplo a una ONG, a algunos elementos de la ONU o de la OEA o de cualquier organismo, tal como lo estás indicando, que vayan hasta el sitio, contactar. El problema es que allí hay grupos irregulares y de mucha fuerza. Y el Bueno, gobierno le tiene que tener miedo, esa es la realidad. sí, el gobierno les tiene miedo, definitivamente esa es la palabra clave, el miedo del régimen. Miedo. Carlos, hay otro tema. Hoy estamos de retrotemas. Vamos a recordar, a propósito de este temor que tienen los venezolanos sobre el tema de la participación del CNE y la votación automatizada en el proceso de primarias, a una declaración que hizo el director de Smartmatic, Antonio Mujica, quien afirmó en ese momento, estamos hablando del momento electoral post definición de la Asamblea Nacional. Él señaló que el régimen de facto, el régimen de Maduro, realizó una manipulación de las elecciones y la diferencia entre la cantidad anunciada de votantes para este proceso de escogencia de la Asamblea Nacional, que no hizo nada, por cierto, y la que arrojó el sistema es de al menos 1 millón de electores. O sea, que había una diferencia de 1 millón de electores entre lo que dijo el gobierno y la realidad verdadera que manejó Smartmatic. La propia empresa Smartmatic lo denunció. Recordemos lo que decía Antonio Mujica en ese momento. Gracias a la existencia de este robusto sistema automatizado, es que podemos saber, sin lugar a dudas, que en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo una manipulación del dato de participación. Smartmatic tiene los elementos suficientes para afirmar que los datos anunciados por el Consejo Nacional Electoral no son los que arrojó el sistema. Una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de votos. Bueno,
Y por esto, por declaraciones como esta, es que la gente dice, ¿cómo va a haber en Venezuela votación automatizada si el propio director de Smartmatic reconoció manipulación entre lo que se dijo y la realidad verdadera? Pero fíjate algo, ¿no? Me llama mucho la atención la declaración de Alan, porque después de tanto tiempo viene a decirla. Es decir, a mi juicio personal, ¿ok? Le habrá quedado debiendo el régimen de Nicolás Maduro mucha plata a esa gente, o también fue porque lo sacaron del entorno del CNE, que eso giró mucho, pero mucho billetico de color verde y hoy se ven en la Mamandini. Son mis dos puntos muy personales, Alan, que estoy seguro que algo de ahí arroja. Bueno, casi 500 personas han enviado sus testimonios a la Corte Penal Internacional para apoyar el pedido del fiscal de La Haya, Karim Khan, para que continúen las investigaciones por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Recuerda que en este momento estamos en un proceso en el cual hasta finales de este mes usted podrá enviar, si usted se considera violentado en sus derechos esenciales, crímenes de lesa humanidad, usted podrá enviar su data y sus casos específicamente directamente a la Corte Penal Internacional y al fiscal Karim Khan. Ese es un proceso que se viene realizando desde inicios de este año, pero que hasta los momentos arroja que hay 500 casos de denunciados y soportados de violación, de tortura, de crímenes de lesa humanidad en contra de venezolanos. La sección de participación de víctimas y reparaciones informó que entre el 13 de enero y el 14 de febrero se realizó una evaluación preliminar de unos 80 formularios que ya están aprobados, es decir, que cumplen con los requisitos de la Corte Con las Penal Internacional normativas, para ser admitidos como nuevos casos. Estos son nuevos nuevos casos. casos, estos no son los casos que se están juzgando, nuevos casos. Y esto le enreda un poco el papagayo al gobierno ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Qué te parece eso? Oye, una forma muy excelente. Alan, pero yo te quiero hacer una pregunta, tú como abogado, no como periodista. Y todos los migrantes venezolanos que han salido alrededor del mundo, en toda América Latina y el norte y Centroamérica, que han salido por hambre, ¿cómo se llama ese delito? Claro, es una violación de derechos humanos, pero hay que hacer una diferenciación. Sí, sí, correcto. Crímenes de lesa humanidad incluyen graves delitos de violación de derechos humanos. Y si tú lograras demostrar que la política de Estado va dedicada a un exterminio de la oposición, estos casos de migración forzosa entrarían como crímenes de lesa humanidad, desde el punto de vista de la acción del Estado para buscar tu exterminio como comunidad. Pero esto es un poco más difícil de probar. Sin embargo, hay casos particulares, 441 casos particulares que Particulares. han hecho su mención ante la Corte Penal Internacional y ante el fiscal Karim Khan. Es decir, son casos que en este momento proceden y amplían la base de datos de casos que están siendo analizados por la Corte Penal Internacional. Es decir, una raya más para el tigre, como decía mi Sí, papá, una raya más para el tigre, una porque raya. definitivamente el gobierno se ha llenado de nuevos casos de investigación y mucha gente dice, viene un expediente Venezuela 2, porque ya los que van adelantados, los casos que van adelantados, son los que corresponden al expediente Venezuela 1. Así que, bueno, ojalá la gente siga denunciando, todavía hay tiempo de formalizar su Sí, denuncia. Si todavía, considera todavía queda poco tiempo, pero sí se deben conseguir nuevos casos. Hay muchos migrantes que han salido que hasta el momento no han tenido un punto donde poder ellos hacer una denuncia formal. Pero esto es un buen punto, Alan, y sería muy interesante llevar a otras instancias las denuncias de muchos migrantes que hoy día están fuera del país, pero que no saben la sustanciación de este elemento. es muy fácil, Carlos, es un contacto, es una dirección de correo al cual usted envía su caso. No necesita asesoría de abogado, no necesita asesoría de nadie. Cuenta su caso y la Corte Penal evalúa, analiza. Usted lo puede hacer
a través de un correo, lo puede hacer a través de un formulario. Y cuando usted lo hace a través de cualquiera de los dos vías, tiene igual validez. Los funcionarios de la Corte determinan luego si usted califica para la denuncia por lesa humanidad. Y recordemos que ellos son muy estrictos en esto porque su metodología es estricta para no dejar posibilidad de que alguien pueda solicitar la invalidación del proceso, de que el gobierno diga, no, pero es que ese proceso es viciado. Ellos no, ellos hacen todo de una manera muy exigente. A veces pareciera que son demasiado exigentes, pero es que esto lo amerita porque estamos Lo frente a amerita. Es como si fuera una caja negra, Alan. sí, estamos frente a un gobierno que es capaz de cualquier cosa con tal de Total. desacreditar a la Corte Penal Internacional y al fiscal Karim Khan. Así que ellos se cuidan mucho las espaldas. Carlos, hay este tema de la violación de derechos humanos, pero hay también el hecho de que hemos pasado ya enero, febrero y vamos para marzo y el gobierno todavía no tiene respuesta para los trabajadores en relación a un tema esencial como el tema del salario mínimo. William Anseume pide respuestas claras para los trabajadores. Vamos a escuchar la petición que hace William Anseume. Para rayos de las sanciones que el mismo régimen de Nicolás Maduro produjo, provocó. En este caso, queda claro que económicamente el país tiene como sostener la relación laboral con sus trabajadores. Porque si no, ¿dónde queda el Plan Universidad Bella, por ejemplo, en el que han invertido millones y millones de dólares? ¿Dónde queda la inversión que han hecho en estadios y en inversiones públicas para festejos y ese tipo de otras actividades? Los trabajadores merecemos una respuesta efectiva por parte del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, pero es que fíjate, ¿cuál es el problema? El gobierno se llena la bocota diciendo inauguramos un estadio de Exacto. 70 millones de dólares. El gobierno se llena la boca en estos carnavales en sus distintos niveles diciendo trajimos a los artistas más famosos y le pagamos y toda la cuestión y se les pagó en dólares, algunos cobraron hasta $40,000 y Sí. llenaron plazas y llenaron avenidas, hicieron carrozas, hicieron carnaval y eso no fue de gratis, ahí se gastaron varios cientos de miles de dólares. Por Y uno supuesto. y es lo que dice en Seume, si hay plata para esto, ¿por qué no hay plata para los trabajadores de la educación? Totalmente. Ahora, Alan, una respuesta antes de culminar este segmento. En todos los periódicos y portales digitales del país, Daisy Rodríguez, la hermana del psiquiatra, habla de 4.5 millones de venezolanos que en 4 días de carnaval salieron por toda Venezuela. A tu juicio personal, ¿qué puedes decir sobre ese tema? Bueno, yo lo que digo que serán fantasmas lo que Fantasma. porque mira, con la condición de gasolina, la ausencia de suministro de gasolina, con los precios del Con transporte los público, precios. con la situación de abandono de algunos sitios turísticos en Venezuela, uno dice, bueno, pero ¿cuál es el estímulo? Que yo sepa, y yo puedo certificar, Mérida le fue muy bien en materia de turismo de estos carnavales, pero el resto del país, la línea costera, no le fue tan bien. No, para nada. No le fue tan bien. Entonces uno Ella lo dice, bueno, indica y lo dijo en varios portales que lo puedes ver en el periodiquito, Últimas Noticias, varios portales digitales. 4.5 millones de venezolanos gozaron en las playas, comieron de todo, hubo festín, agua loca de 18 años en adelante, donde hubo comida y carnaval feliz para todos. 4.5 millones de venezolanos. bueno, son inventos de ellos. Ellos se la pasan mandando un mundo de fantasía y generando estas cosas. Carlos, se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, Alan, estaremos hoy a las 5 de la tarde de nuevo en el programa Siempre Venezuela Radio. Les deseo a todos buen provecho a esta hora y feliz tarde para ti. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso, más información.
Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más del programa, más información. El gremio docente, a través de diferentes dirigentes sindicales, viene analizando la organización de un referéndum consultivo para definir en el ámbito nacional si deben ir a la hora cero o paro indefinido ante la falta de respuesta a sus exigencias por parte del gobierno nacional. Gerardo Ramírez, secretario nacional de la Federación Nacional de Trabajadores de Venezuela, FENATEP, explicó que debido a que las respuestas a las solicitudes de las federaciones nacionales no han sido recibidas, se plantea entonces una plataforma nacional de conflicto con más de 60 dirigentes de todo el país para diseñar la agenda. En los próximos días, nosotros vamos a someter a consideración de los maestros, vamos a consultarles a los maestros en un referéndum sindical magisterial sobre la hora cero. Vamos a consultar a los maestros de un sí o un no sobre la Constitución, la creación de una plataforma nacional de sindicatos para que tomen el tema salarial. Ramírez señaló que el gremio docente se mantendrá en la calle, por lo que ya tienen preparado para los días 27 y 28 de febrero una marcha de las ollas vacías. Además, el 10 de marzo, Día del Médico, se llevará a cabo la marcha de las batas blancas. Señaló que docentes de muchas instituciones del Estado Táchira han llegado a acuerdos con padres y representantes para mantenerse en la lucha en la calle. Y esto es el último recurso. Paro nacional de la educación si el gobierno no responde. El gobierno se ha hecho el indiferente frente a la dinámica de protesta nacional, se ha hecho el indiferente frente a la situación país y obviamente pues la gente quiere entender que esta ausencia de respuesta del gobierno no es otra cosa sino silencio administrativo negativo, es decir, una respuesta negativa a las peticiones que ha hecho la clase trabajadora frente a este problema. Así que, como van las cosas y como hemos visto cómo responde el gobierno frente a estos temas, lo más probable es que en las próximas semanas se decrete la hora cero, la paralización total de actividades. Venezuela insiste en incumplir los requisitos ambientales y técnicos para exportar el gas hacia Colombia. Así lo han determinado los funcionarios del gobierno colombiano, quienes han evaluado la posibilidad de que Colombia importe gas natural de Venezuela. 17 años después de un acuerdo que abrió las puertas a esa opción, Venezuela no cumple con los requisitos pactados en este momento. Como los requerimientos no se han cumplido, el contrato para la importación de gas no se podría ejecutar, pese a lo dicho por funcionarios como el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Campo. El jefe de la cartera dijo recientemente que sí hay posibilidad de comprar gas venezolano. Debemos recordar que en el año 2004 se pactó entre Petróleos de Venezuela y Ecopetrol un acuerdo para importar gas de Venezuela. Sin embargo, la operación quedó condicionada al cumplimiento de algunos compromisos como la reducción del CO2, la elevación de la presión y el punto de rocío. Ninguno de estos requisitos fueron cumplidos desde esa época hasta la fecha por Venezuela, lo que ha hecho que Colombia nunca haya comprado gas venezolano, pero en el 2007 y el 2015 hubo la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, la infraestructura de transporte no se usa desde hace 8 años. Es decir, las posibilidades y las ideas y los deseos están por parte del gobierno colombiano, pero Venezuela no ha hecho nada para poder exportar este gas. Las exportaciones de gas se realizaría a través del gasoducto Antonio Ricaurte, que tiene 225 kilómetros y conecta al Campo Ballena, ubicado en La Guajira, con Maracaibo. En su momento, esta infraestructura se construyó con una inversión de 335 millones de dólares por parte de PDVSA y el gas natural que se envió fue desde Colombia y se usaba para reinyectarse en los yacimientos de petróleo de Venezuela y así incrementar las cifras de producción. Con este gasoducto inactivo actualmente, desde 2015, una eventual importación de Venezuela, de gas de Venezuela, requeriría ejecutar millonarias inversiones que permitan una readecuación de la infraestructura existente. Esta es la verdad verdadera
del tema del gas venezolano hacia Colombia no es nada sencillo, no es nada fácil. Y hay un grupo de personas empecinadas en mostrar que esto ya está prácticamente hecho, que solamente falta la intención, abrir las válvulas y salir el gas. Pero esto no es así, según este reporte bastante serio sobre el tema. Hablábamos hace momentos de la protesta social por parte de los dirigentes del sector educativo nacional. Mayra Marín, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros del Estado de Anzoátegui, ha rechazado una situación que se presentó durante los pasados carnavales. Se contrataron artistas, se les pagaron una millonada y se le niegan, por otro lado, los recursos a los educadores. Ella señala que hay amedrentamiento a los maestros por protestar en contra de los bajos salarios. Vamos a escucharlo. Mayra Marín, presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros, Sindema Anzoátegui. Hoy una vez más estamos en la calle para dar cumplimiento a una de las tantas acciones que hemos venido haciendo durante más de 6 semanas del año 2023 para protestar por los bajos salarios y por solicitar una firma del tercer contrato único y unitario de una vez por todas. El carnaval no va a ser excusa para nosotros seguir en las calles denunciando no solamente la miseria de los sueldos que tenemos los educadores y los trabajadores en general, sino también para denunciar la grosería del gobierno nacional y regional en invertir en artistas de renombre para celebrar el carnaval. Para eso no hay bloqueo, pero para aumentar los sueldos y salarios de los educadores sí hay bloqueo. Por favor, señor presidente de la República, ministro de Educación, ministro del Trabajo, gobernador del Estado de Anzoátegui, eso es una cachetada que le dan ustedes a los trabajadores de la educación, especialmente los maestros. Las escuelas se caen a pedazos, no hay comida, no hay servicio, pero sí hay para celebrar el carnaval. Pues los maestros seguiremos en las calles denunciando la indiferencia, el abuso de ustedes, y aquí nos tendrán una vez más en todas las partes del Estado de Anzoátegui y del país protestando por esta indiferencia. Lamentablemente, detrás de la asistencia de los maestros a clase está la amenaza, inclusive con los órganos del Estado. En estos días los docentes han sido víctimas de amenazas y de acoso laboral por estar en las protestas. Bueno, y se lanza Guaidó. Parece ya oficial que en marzo va a oficializar su candidatura a las primarias. Él va a oficializar su candidatura presidencial a las elecciones de primarias de la oposición en la primera semana de marzo. Esto lo dice Daniel Orellana, quien es máximo dirigente del Partido Naranja de Voluntad Popular en el Estado Lara, quien reveló a varios medios de comunicación que hasta los momentos la organización no se había pronunciado porque se encontraba a la espera del calendario electoral por parte de la Comisión Nacional de Primaria. Guaidó sería entonces el candidato de Voluntad Popular a este proceso de primarias y sería también apoyado por la máxima dirigencia de este partido. Hasta enero de este año fue presidente encargado de Venezuela, reconocido por 50 países democráticos. La Comisión Nacional de Primarias señaló que entre el 8 y el 23 de mayo se va a realizar el proceso de registro preliminar de candidatos, mientras que el lapso oficial de postulaciones será del 24 de mayo al 23 de junio. Así están las cosas. Entonces, en Venezuela, en este momento, Juan Guaidó ratifica entonces que oficializará su candidatura. Bueno, no lo dice Guaidó directamente, lo dice este dirigente nacional, Daniel Orellana, del Partido Voluntad Popular en el Estado Lara. Vamos a escuchar ahora a Rixia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el pase, iniciando el recorrido informativo desde la costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela, quien les acompaña, Rixia Navarro. Y en esta oportunidad, retomando nuevamente todo el ámbito informativo, vamos a hablar nuevamente de los campos petroleros de Lagunillas. En esta oportunidad, hace más de 2 semanas, se presentó un incendio en Campo Puerto Nuevo, por lo que los habitantes de estas viviendas que se quemaron están solicitando a los organismos competentes una vivienda digna que todavía no ha sido asignado
para estas dos familias. Sin embargo, estaremos llevando un seguimiento y estamos al pendiente de esta situación. Recuerden que ellos han perdido todas sus pertenencias, al igual también en el sector Las Morochas 2 se presentó un incendio debido a un cortocircuito. Estuvimos indagando con las comunidades y muchos han planteado que debido a estos bajones se ha presentado esta misma situación de cortocircuitos en estas viviendas, al igual que ocurrió en el caso de este señor, también perdió todas sus pertenencias. Sin embargo, se conoce que diversas autoridades están al pendiente de poderlo ayudar. La diferencia que tiene por lo menos el que habite en el sector Las Morochas 2, se estará a la espera de ver si pueden ubicar una vivienda para estas personas. Otra posición que también es importante retomar y es la parte del transporte público en la costa oriental del lago. Las personas se están quejando y es debido al aumento del pasaje de manera indiscriminada, sin ninguna permisología que se está dando a diario en la costa oriental del lago. Muchos suman que debido al incremento o a la situación del dólar, los pasajes han tenido que aumentar y la situación de la gasolina en la costa oriental del lago se ha intensificado un poco. Recuerde que hay unas bombas que están dolarizadas como otras, a las cuales se denunció inclusive por estos días una de las estaciones de servicio que al parecer presuntamente había desviado una gandola para otra estación. Este panorama continúa en la costa oriental del lago, por lo que al parecer los choferes se han visto obligados en este incremento. Sin embargo, es el usuario el que tiene la última palabra de conocer qué va a ocurrir, qué va a pasar con este incremento del pasaje que de una u otra forma está afectando el bolsillo de cada uno de los habitantes y las autoridades competentes no hacen nada al respecto. Este es el panorama informativo que tenemos hasta estos momentos. Desde la costa oriental del lago, Estado Zulia, Venezuela, reportó Rixia Navarro. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Juan Manuel Teixeira, indicó que se está trabajando para tener todo listo antes del 3 de abril, día en que se reabra la conexión aérea entre Venezuela y Curazao tras varios años de fronteras cerradas. Teixeira destacó que las aerolíneas iniciaron los trámites para tener los permisos necesarios ante el INAT y a las autoridades aeronáuticas de Curazao. Así como también destacó que tienen 2 meses para ir comercializando los boletos que permitan ejecutar el flujo aéreo tanto en aviación comercial como en aviación privada. Explicó que aún no hay cambio ni hay aerolínea seleccionada para iniciar el intercambio con Curazao en esta nueva etapa de las relaciones. El ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, respondió en redes sociales al comunicado emitido previamente por Curazao sobre su propuesta de abrir las fronteras a partir del 3 de abril, señalando que la administración del presidente de facto, Nicolás Maduro, saluda la reapertura de la frontera marítima y aérea con la isla en la fecha citada. Con ello se ratifica que Venezuela y Curazao acordaron reanudar las conexiones entre ambos países para inicios del mes de abril. En este sentido, Gil manifestó que esta decisión fomenta el desarrollo económico y la interacción social entre ciudadanos, al igual que fortalece los lazos diplomáticos binacionales. Y el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros informó que un venezolano debe ganar al menos $16,22 diarios para poder pagar la canasta básica alimentaria que consume una familia de 5 personas, que durante el mes de enero se ubicó, según sus estimaciones, en $486,87. Según indicó el Sendas, comprar una canasta de 60 productos equivale a 80,14 salarios mínimos, ya que ese indicador se encuentra estancado desde marzo del 2022 en bolívares 130 y que son aproximadamente menos de $6. Así están las circunstancias en Venezuela. No alcanza el salario mínimo para poder mantener, alimentar, sufragar los gastos principales de una familia venezolana. Con esta información nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, bellísimo este tema de Simón Díaz. Con este tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, dándole la bienvenida a Radio Delfín, que se incorpora a esta hora a nuestra programación.
La Central de Trabajadores ASI Venezuela manifestó su rechazo a la política de congelamiento salarial impuesta por el Ejecutivo desde marzo del año pasado, afirman sus voceros. Tras la inflación sigue acelerándose y el salario mínimo hoy equivale apenas a $5, así lo informó la presidenta de ASI Venezuela, Leida Marcela León, quien pidió a las autoridades iniciar una política de recuperación del ingreso del trabajador en paralelo al incremento del salario mínimo. Tenemos propuestas para la fijación del salario mínimo vital, dice la dirigente sindical, pero también para la fijación de complementos, compensaciones, subsidios o subvenciones que llamamos ingresos de emergencia. Son dos conceptos distintos. El salario mínimo vital tiene y debe tener un método de cálculo y el ingreso de emergencia se puede lograr por otro tipo de recursos extraordinarios. Reiteramos que una de nuestras propuestas es la creación del ingreso de emergencia como complemento del salario mínimo de $50 mensuales durante un año para trabajadores activos, jubilados y pensionados con recursos que plantea se pueden obtener de fondos congelados en el exterior debido a las sanciones. La propuesta de ASI Venezuela consiste en que el gobierno pueda conseguir recursos para el salario de distintas formas, porcentaje del ingreso petrolero, del impuesto general de transacciones financieras, del oro, el coltán y otros minerales, un punto de impuesto al débito bancario, del IVA, pero también de los dividendos de Citgo, del aumento del precio de la gasolina, de las regalías de las actividades estratégicas con los iraníes, rusos y chinos, con quienes se negocia de acuerdo a la ley de contrataciones públicas. Es la posición que tiene la Central de Trabajadores ASI, una de las que están criticando la inacción del gobierno, la falta de respuesta del gobierno frente a la realidad. Bueno, Canadá ya empieza a preocuparse por el tema de la migración irregular. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que Ottawa y Washington se encuentran actualmente en negociaciones para frenar el flujo de solicitantes de refugio que llegan a Canadá procedentes de los Estados Unidos. Cada mes entran de forma irregular a través del cruce fronterizo de Rosan Road en la provincia de Quebec centenares de personas para pedir refugio en Canadá, y Trudeau ha rechazado la petición de las autoridades locales y de la oposición conservadora de bloquear ese enclave. El primer ministro canadiense consideró como simplista la idea del líder de la oposición, el conservador Pierre Poilievre, de instalar barricadas para bloquear el cruce fronterizo. Si alguien quiere resolver el problema de verdad, hay que remarcarse y trabajar, que es lo que estamos haciendo. Se reseña que en el 2022 cerca de 40,000 personas cruzaron de forma irregular de Estados Unidos a Canadá por Rosan Road para solicitar refugio. El ritmo de llegada a esta zona, que se encuentra en la frontera entre la provincia de Quebec y el estado de Nueva York, se ha acelerado debido a que la ciudad de Nueva York empezó a pagar billetes de autobús para que los refugiados viajen al cruce fronterizo. Y en la mayoría de estos pasajes va nombres de venezolanos, quienes están buscando en Canadá la opción que no encontraron en Estados Unidos y en otros países. El gobierno de Quebec dijo que la entrada irregular de miles de solicitantes de refugio está causando una crisis y que la provincia no puede sostener a los recién llegados. El primer ministro de Quebec, François Legault, también acusó a Trudeau de causar la crisis por invitar en 2017 a las personas de todo el mundo que huyen de conflictos y persecución a solicitar refugio en su país. Es la situación entonces que se vive actualmente en Canadá. Ayer se cumplieron 9 años del asesinato de Geraldine Moreno. Ella fue asesinada por funcionarios del régimen de facto en una protesta. Su madre sigue esperando justicia y los venezolanos también, porque cada joven que fue asesinado en el marco de las protestas es un hijo de venezolanos. Vamos a escuchar esto. Yo todos los días le pido a Dios que cuando yo le abra los ojos sea esto una pesadilla. Y no es. No es. Hija, cuando yo abra los ojos, yo te voy a ver al lado mío. No lo es. No sé si vuelva con vida, pero eso no me intimida. Yo soy un libertador que Venezuela parió.
llevo la lucha conmigo, yo quiero un mejor camino. Su máscara antigas, hecha en la casa no más. Protesta muy decidido en medio de tanto lío. La madre a pecho apretado ya solo quiere saber si después de la protesta va a poder volverle a ver. Los miserables de verde defienden ni saben qué. Les tiran a quemarropa hasta que el cuerpo le explota. Bueno, triste el caso de Geraldine Moreno, una joven venezolana, una bella joven venezolana que fue asesinada en el marco de las protestas y la represión efectuada por el régimen de facto a través de funcionarios militares en su contra. Fue vilmente asesinada. Y bueno, el régimen se ha puesto en el mantra, si así podemos calificarlo, de decir que el tema económico no ha podido ser resuelto por las benditas sanciones. Ellos dicen que por las sanciones es que no se puede recuperar la economía venezolana, que por las sanciones no le pueden pagar a los docentes, que por las sanciones no pueden pagarle a los empleados públicos el salario justo. Pero por un lado vemos que PDVSA tiene cuentas por cobrar de 8.000 millones de dólares, más de 8.000 millones de dólares, cantidad suficiente para resolver varios de los problemas que tenemos actualmente en materia salarial. Y por el otro lado, vemos que las sanciones se ejercieron, se decretaron a partir del año 2019 y llevamos en este rollo pues varios años. No es una cosa de ayer, no es una cosa de antier, es una cosa de hace varios años, los cuales el régimen ha fracasado con su política económica y ha condenado, especialmente Maduro, al pueblo venezolano a la pobreza más abyecta. Y de allí vienen los derivados, la migración forzosa y otras circunstancias que vive el país. Pues bien, haciendo una recapitalización de hechos, recordando un poco, pues llegamos a encontrarnos con un video en donde Héctor Navarro, exministro chavista, en el año 2015 le está diciendo a Maduro: mire, hermano, está manejando pésimamente la política económica en Venezuela, recapitule, no le haga caso a esta gente que le está haciendo fracasar en su política. Es decir, le hizo advertencias, porque ya Navarro, como el resto de los venezolanos, sabíamos que en el 2015 el gobierno lo estaba haciendo no mal, lo estaba haciendo pésimamente en materia económica. Vamos a ver este video de Héctor Navarro, ex ministro chavista, muy contundente. Pero Nicolás, te están asesorando mal, te están llevando por un despeñadero, Nicolás, entiende. El partido hay que organizarlo de una manera distinta, como te lo dije en Anzoátegui, Nicolás, tú lo recuerdas. Hablamos de los estudiantes universitarios, hablamos de los trabajadores los trabajadores en general, pero los trabajadores de la zona del Hierro, de la zona de Guayana, las empresas básicas. Hablamos de esas cosas, Nicolás, que hay que orientar el partido, organizar el partido como un partido que es para hacer la revolución, no simplemente para ganar elecciones, que además perdimos. Y una cosa muy importante, no hay desarrollo socialista, no hay posibilidad de socialismo, no hay posibilidad de que rindan los recursos, los pocos que tenemos, con la corrupción. Y esa es una responsabilidad que todos tenemos, pero el jefe del Estado tiene una mayor responsabilidad. Vamos todos, vamos a incorporarnos a esta tarea. En la lucha contra la corrupción tenemos que incorporarnos. Tienes que simplificar el Estado. Nicolás, hay que simplificar el Estado porque es ingobernable un Estado con más de 30 ministros, 32 ministros, no sé cuántos, y vicepresidentes por todos lados. Es ingobernable. No se puede, físicamente no se puede. Bueno, no se puede. Y eso lo está diciendo Navarro en el año 2015. Es decir, antes de las presuntas sanciones, que lo tienen muy fijo en su mente el régimen de facto. Entonces, recordar un poco es bueno, porque nos ubica en el contexto del presente. El régimen es un fracasado desde el 2014. Es un fracasado total. Y ese fracaso tiene la mala fortuna de involucrar a toda Venezuela, a la pobreza general de todo un país.
Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Desde hace varios días venimos comentando el tema de la violencia, el tema de la delincuencia organizada, el tema de la inacción del Estado y sobre todo de la situación de inseguridad general que se vive en el país. Pues bien, siguiendo con la misma línea de pensamiento, la extorsión es el delito de mayor crecimiento y expansión que se ha registrado en Venezuela en los últimos 2 o 3 años, de acuerdo con el criterio sustentado por Luis Izquiel, especialista en ciencias penales y derecho procesal constitucional y docente universitario. Recordó que Venezuela es el país con mayor violencia criminal de América Latina, indicando que los esfuerzos que se han hecho a través de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano no han dado los resultados orientados a reducir a su mínima expresión estas manifestaciones de violencia. Ocurre, según el especialista, que existen regiones del país que están penetradas por bandas de delincuentes que se dedican a esta actividad, a la extorsión, que la encabeza el Estado Zulia, también señalando los llanos como el Estado Guárico, donde opera una banda llamada el Tren del Llano, indicando que el año pasado se hicieron notorios varios delincuentes amenazando en Saraza, pero que también operan en Valle de la Paz, Cuachá, Guaramas, Tucupido. En el Estado Lara hay una banda que denomina Santanita, que también se dedica a la extorsión con fuerza y lanzan granadas a concesionarios de vehículos que se niegan a pagar protección. En Aragua opera el Tren de Aragua, que es la megabanda más poderosa de Venezuela y también se dedica a la extorsión. Izquiel señala que, para ser sincero, se han realizado grandes esfuerzos por parte de las autoridades y se han desmantelado varias bandas en el país, siendo la más notoria de ellas la del Coqui, que afecta la región capital. Principalmente se han realizado varios operativos que han golpeado fuertemente a varias megabandas en el país, pero la magnitud de la violencia criminal en Venezuela impiden que estos esfuerzos eliminen la comisión de este tipo de delitos. Precisó que los carteles de Se Buscan señala que cree que no están ofreciendo recompensas, pero sí una política efectiva que pone a los delincuentes a la defensiva y los pone a dudar de su entorno, de gente que los conoce y de cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación. El tema es que, ayer lo veíamos, hay aproximadamente 50 bandas criminales en Venezuela de todo tipo, desde aquellas que operan desde el territorio colombiano en Venezuela, grupos guerrilleros colombianos, aquellas que vienen y se conforman en Venezuela, aquellos grupos irregulares de los famosos colectivos chavistas, y hay otra serie de bandas que operan en Venezuela, conformando 50 grandes bandas. Pero la situación de Venezuela en materia de inseguridad se sigue agravando porque el Estado se muestra o en convivencia o simple y llanamente derrotado frente a la violencia de las bandas criminales. Una situación de verdad bastante complicada. Bueno, como complicada es la recuperación económica del país, desde la perspectiva, por cierto, de Arturo Bárcenas, economista de Ecoanalítica, quien afirmó que debido a la recesión vivida en el país en los últimos años, se necesitarán 20 o 30 años para una recuperación de aproximadamente un 10% de la economía del país. Aún habiendo crecido un 14% el año pasado, esto es absolutamente nada comparado con todo lo que se ha encogido en la economía. Se necesita crecer con mucha más fuerza y sostenibilidad. Venezuela ha venido viviendo una crisis que lo ha mantenido en declive de los últimos 15 años. Y qué casualidad, esos 15 años, por lo menos 14 de ellos ha estado Maduro. Y no había sanciones. Pero esto se ha llevado a la palestra nacional e internacional por temas referentes en su economía. Este año, según Marcos Capote, máster en finanzas de IESA, va a ser un año de crecimiento un poco menor al año 2022. Creo que estará en torno al 5%, pero está muy atado a lo que vaya a suceder con Chevron. Si se expanda la licencia de Chevron, ese crecimiento de alrededor del 5%, que es el consenso actual, pudiera aumentarse. Vamos a aprovechar el momento y escuchemos el reporte de Sor Ciré Rodríguez, nuestra corresponsal en el área de Táchira, Mérida y Trujillo.
Buenas tardes y buen provecho a la hora del almuerzo para todos los oyentes de Siempre Venezuela Radio Noticias. Saludos Carlos Miura y Alan Peralta. Y en el día de hoy, autoridades del Instituto de Tránsito Terrestre de manera temporal cierran este jueves 23 de febrero desde las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde el paso por el puente binacional Anastasio Girardot. Sin embargo, anunciaron que quedan habilitados el paso al vecino país de Colombia por el Puente Internacional Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. También dentro de lo que tiene que ver con las comunidades, por picadura de abeja fallece un hombre de 79 años de edad en Capacho Viejo. Rafael Gómez, de 79 años, fue encontrado sin signos vitales en una zona escarpada del pueblito Vía El Valle, municipio Capacho Viejo, producto de un shock anafiláctico por picadura de abejas. Y funcionarios de Protección Civil, quienes acudieron al sitio, lograron extraer el cuerpo de Gómez en la zona de difícil acceso y disipar a las abejas con humo. Dentro de lo que tiene que ver con el transporte público, tenemos que el día de ayer se paralizó el transporte público en Junín para exigir mejores condiciones en los servicios y suministro. En horas de la tarde de este miércoles se desarrolló una protesta de transportistas en este municipio y bueno, las autoridades están al pendiente porque el suministro de la gasolina está muy mal en esta zona del municipio Junín. También tenemos que localizan sanos y salvos a las 5 personas extraviadas en páramos de Niquitao. Esto fue ayer miércoles. Los encontraron en perfecto estado de salud a estas 5 personas que se habían extraviado desde el pasado martes en el ramal de Caldera, en el páramo alto de Niquitao, entre los límites de los estados Trujillo y Barinas. Las personas fueron localizadas en una finca llamada Laguneta, en el sector Piedra de Sal de la parroquia General Rivas, en el municipio Boconó. Hay que recordar que los mismos provenían desde Barinitas, estado Barinas, con el objetivo de transitar los denominados caminos reales con destino al poblado de Niquitao en Boconó, estado Trujillo. También la tarde de este miércoles se pudo conocer sobre el volcamiento de la camioneta que conducía el legislador Carlos Iglesias Montilla, quien es el presidente del Consejo Legislativo del estado Trujillo, quien salió lesionado de este suceso presentando escoriaciones en extremidades superiores izquierdas. El funcionario iba acompañado de la exalcaldesa del municipio Carache, Milagro Margarita Moreno Rodríguez, quien presentó dolor abdominal. En el vehículo siniestrado también se encontraba la ciudadana Nadiuska Juliana Luna Godoy, quien presentó laceración leve en el párpado del ojo izquierdo. Todos fueron atendidos por funcionarios de Protección Civil Carache para su debido traslado al Hospital Dr. Rafael Quevedo Viloria de Carache. También tenemos que el concejal Néstor Rives nos dice que 50 familias de la comunidad Brisas de Golondrino de Escuque están en riesgo de perder sus viviendas. Preocupación e incertidumbres es lo que tienen estos habitantes del sector Brisas de Golondrino en Escuque para perder sus viviendas por el quiebre de más de 30 metros lineales de un muro de gavión, denuncia el concejal Néstor Rives, y el gobierno no hace acto de presencia para ayudar a estas comunidades. Dentro de lo que tiene que ver con el mundo político, el cambio político es obligante para retomar las sendas del progreso y la modernidad en Venezuela. El sector oposición del país debe retomar el camino de hablarle a la gente con un renovado mensaje de esperanza, y el objetivo no puede ser otro sino el de contribuir con el tan ansiado cambio nacional luchado sin descanso hasta la definitiva recuperación de la libertad. Esto lo dice el vicepresidente de Asuntos Políticos del Partido Primero Justicia en el estado Trujillo, quien además dice que luchan sin descansar hasta la definitiva recuperación de la libertad. Van a retomar con fuerza la calle, la motivación, la organización, la movilización, y con la poderosa constancia que siempre les ha caracterizado a los trujillanos y venezolanos, con el único objetivo de conquistar la esperanza de volver a la democracia. Y en lo que al deporte se refiere,
Joan Santana tiene su estrella en el Boulevard Las Heroínas de Mérida. El alcalde del municipio Libertador de Mérida dedicó una estrella en el Boulevard de Las Heroínas como grande y merecido reconocido al hijo de Tobar, Joan Santana, 2 veces ganador del premio Joan y triple coronado en Grandes Ligas. El acto se llevó a cabo en el marco de la Feria del Sol y los carnavales del estado andino, al también lanzador de un partido sin golpes ni carrera en la MLB. Para Joan, textualmente dijo: para mí es un gran honor estar aquí en Mérida y como todo el pueblo de Mérida, uno está orgulloso de sus costumbres, raíces y tradiciones. Expresa el ex lanzador que es feliz y fue feliz con lo que hace, y cuando uno hace las cosas con placer nunca se sentirá cansado. Este fue un avance de Siempre Venezuela Radio Noticias desde la Cordillera Andina para toda la audiencia. Sor Cire Rodríguez, CNP 15959, y pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales @micrófono zuliano en Instagram, en Facebook y en Twitter. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Aparente apagón general en la ciudad de Maracaibo. Se reporta por parte de algunas personas vinculadas a este medio. Apagón general en Maracaibo, no sería la primera vez, pero ya por lo menos había pasado algunas semanas en donde esta situación no se había presentado, pero parece que vastas zonas de la ciudad se encuentran actualmente sin energía eléctrica. Para Piero Trepiccione, politólogo venezolano, las primeras encuestas que se han conocido en el mercado aportan información de las preferencias de las personas consultadas hacia determinadas candidaturas para las primarias de la oposición. El detalle más interesante es que el 70% de la población no muestra interés en la política. Recomienda saber leer las encuestas y no caer en manipulaciones, porque generalmente la gente termina criticando a las encuestadoras, pero lo que sucede es que la interpretación que se le da a la información proporcionada por las muestras que arrojan las consultas hechas por quienes hacen las investigaciones son malinterpretadas. Según los estudios de Datincorp, aparecen 3 candidatos por encima de 10 puntos: María Corina Machado, Benjamín Rauseo y Nicolás Maduro. Otra encuesta da como resultado que Manuel Rosales tiene una aceptación del 12% y Enrique Capriles Radosky por encima del 10%. Todo depende de la fecha de estudio de campo, pero lo interesante es que estas muestras comienzan a decantar nombres en el marco de esta precampaña electoral. Así opina el politólogo venezolano Piero Trepiccione en relación a las encuestas. Dice: hay que creer en ellas, pero hay que saberlas entender. Vamos a escuchar este trabajo de la Organización Internacional de Migraciones con Carlos Julián Jiménez, Carlos Julián Martínez, un migrante venezolano que se radicó en República Dominicana y ha venido desarrollando su experticia, su conocimiento de la música. Él es cantante y compositor. Vamos a escuchar su historia porque busca enaltecer los lazos entre los dominicanos y los venezolanos. Veamos. Bueno, mi nombre es Carlos Julián Martínez, soy venezolano de Caracas, tengo 28 años y soy compositor, cantante, artista. Una de mis motivaciones para salir de Venezuela fue expandirme, llevar mi música a otras fronteras. Para eso vine a República Dominicana, llegué hace unos 4 años con mi guitarra en la espalda y como dicen por ahí, con mi maleta llena de sueños, a buscar hacer música en otros sitios, conectar con gente nueva, con nuevas culturas. Realmente ya llevaba años viviendo acá, siempre como con la espinita de comunicar ese mensaje o manifestar mis sentimientos, mis emociones a través de una canción, y fue una oportunidad perfecta que me llegó sin estarla buscando. Entonces me senté a escribir la letra de la canción, la letra y la melodía, y pues luego hicimos el trabajo en equipo. La canción se llama Somos. Quería manifestar o expresar que de alguna manera somos los mismos,
somos culturas distintas, pero tenemos muchas cosas parecidas, según mi experiencia, según lo que he vivido acá. Somos una familia y eso es lo que yo quería representar en la canción, que las dos culturas se han unido, que nos han recibido también aquí como nosotros a ellos, y eso, lo bonito del ser humano y de la fraternidad entre dos países, dos culturas. Somos hijos de la misma madre tierra, somos la esperanza y la paz de un mundo en guerra. Somos una sola voz, un mismo cielo, somos la música que adorna nuestros sueños. Bueno, muy buena, muy positiva la historia de Carlos Julián Martínez, venezolano, migrante en República Dominicana, que nos tiene y nos llena de orgullo porque está representando al país de la manera más bonita, a través del arte, a través de la música. Ampliando un poco la información, no solamente en Maracaibo, en el municipio de Maracaibo se está presentando esta circunstancia del apagón, sino también reportan que el apagón se extiende a San Francisco, municipio aledaño a la ciudad capital del estado Zulia. Bueno, y antes de cerrar, la ridiculez mayor. El gobierno ha cerrado el puente de Tienditas, el Atanasio Girardot, para celebrar lo que ellos han denominado la batalla de los puentes. ¿Y la batalla de los puentes qué fue? El fallido intento de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela que desarrolló Juan Guaidó y otras personas de carácter nacional e internacional para hacer llegar ayuda humanitaria a los venezolanos, y que el gobierno impidió con represión, violencia, agresión y manifestaciones totalmente alocadas, como la quema de parte de esa ayuda humanitaria que ingresó a territorio venezolano. Pero bueno, ellos y sus fiestas, ellos y sus conmemoraciones, para eso sí hay plata, para trasladar cientos de personas en autobuses con la idea de hacer esto un acto teatrero, un acto de mal teatro, para tratar de pretender venderle a la opinión pública una gesta que nunca se señaló, que nunca existió, y para eso vino un teatrero, el señor Diosdado Cabello, que está en el puente conjuntamente con otras autoridades del PSUV. Qué lamentable lo que ocurre en mi Venezuela querida, cómo se despilfarra el dinero. Vamos ahora a finalizar nuestra edición. Como siempre lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Este ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores y también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Nos despedimos hasta la tarde, una nueva edición de Siempre Venezuela de 4 a 6 de la tarde y en nuestros canales digitales, en donde siempre usted tiene la opción del programa, ya sea en diferido, ya sea segmentos del programa, ya sea noticias nuevas y adicionales. Nos despedimos hasta la tarde, que pasen y tengan un buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.